Es el SCP-1379, se le clasifica como seguro. SCP-1379 es una pintura en lienzo de un payaso con dos niños, retenido dentro de un marco de aproximadamente 1.2 metros por 1.5 metros. El objeto parece ser totalmente destructible, y muestra raspaduras menores y desgaste en las esquinas del marco. Estimaciones señalan la fecha de creación en algún momento entre mediados y finales de los años 1980s. Si cualquier persona o grupo de personas hace comentarios despectivos acerca del contenido de la pintura, sentirá un dolor agudo y severo en el centro de su pecho dentro de los siguientes 5 a 10 minutos, localizado aproximadamente detrás del esternón. Este dolor persistirá por aproximadamente 20 minutos antes de terminar abruptamente. Hasta la fecha, los exámenes no han determinado un proceso o patrón biológico responsable de este dolor. Tras el cese del dolor, la persona o grupo de personas que comentó acerca del contenido de SCP-1379 habrán cambiado mentalmente de manera irreversible, dependiendo de su edad biológica. Sujetos adultos de 16 a 17 años, se volverán incapaces de experimentar ciertos estados mentales, tales como nostalgia y las formas más simples de la curiosidad. La habilidad imaginativa también se verá dramáticamente reducida, con los sujetos más inclinados hacia la creatividad perdiendo la voluntad para crear o interpretar como lo hacían antes de la exposición. Adicionalmente, su sentido del humor será embotado, aunque no completamente eliminado. Simplemente no encontrarán humorísticas las situaciones que lo eran para ellos. Nótese que estos individuos podrían encontrar ciertas formas de humor, como tipos específicos de sarcasmo y bromas o juegos de palabras más sofisticados, entretenidas si así lo hacían antes de la exposición. Los sujetos adultos afectados por SCP-1379 son capaces de vivir vidas relativamente normales tras la exposición, y este efecto disminuye mientras pasa el tiempo. Sujetos prepubertos de aproximadamente 12 años, serán afectados más dramáticamente por el efecto de SCP-1379. Tras el cese del dolor asociado con SCP-1379, los sujetos jóvenes se volverán permanentemente templados y altamente susceptibles, con poco interés hacia cualquier cosa que no esté directamente relacionada con su supervivencia física. Los sujetos afectados ya no mostrarán signos de cualquier habilidad imaginativa o potencial creativo, así como una capacidad mal desarrollada para aprender habilidades no físicas y no críticas, como las matemáticas. Las respuestas emocionales también se vuelven extremadamente bajas, con los individuos perdiendo la habilidad para formar lazos con otros, reaccionar a situaciones humorísticas o depresivas, o sentir cualquier clase de respuesta de miedo. Estos rasgos continuarán en la edad adulta, con los individuos mostrando pocos o nulos cambios en su estado mental a medida que avanzan en edad. Los individuos de entre 12 y 16 años de edad serán afectados de manera menos predecible que en los grupos mencionados arriba, aunque los efectos en este grupo de edad parecen variar de acuerdo a los niveles de madurez mental. SCP-1379 fue recuperado de una venta de jardín, 3 millas al oeste de Port Huron, Michigan, en 1999, después de que un alto número de civiles fueron afligidos por sus efectos. La gran mayoría de los afectados eran mayores de 60 años, por lo que fueron tratados con amnésicos ligeros de clase C y liberados. El dueño de la propiedad en la que SCP-1379 fue recuperado nunca antes había visto la pintura, y no sabía de dónde había venido. El origen de SCP-1379 es desconocido. SCP-1379 debe ser mantenido en un casillero de contención de objetos en el sitio 19, separado del suelo y cubierto por una sábana. El personal nunca debe hacer ningún comentario con respecto a la apariencia de SCP-1379, para evitar contaminación. El personal que se encuentre contaminado con la influencia de SCP-1379 debe reportarse con sus superiores para evaluación, y ser reasignado a trabajo no experimental si es considerado apto para continuar su servicio para con la Fundación. Acciones posteriores se llevarán a cabo caso por caso. En este momento, están prohibidos los experimentos cruzados entre SCP-1379 y otros objetos SCP.